Estamos de regreso en Mesa de Testigo para hablar ahora con Lucila de Ponti, diputada provincial del peronismo, referente del Movimiento Evita, sobre lo que está pasando en el Rosario con la violencia, también estos primeros 100 días de gobierno de Milei y que puede venir de acá en más. Lucila, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos tema de Rosario, de las últimas semanas, la violencia. Bueno, ¿qué análisis haces de estos últimos episodios que generaron mucha conmoción en la ciudad? Sí, bueno, me parece que tiene que ver, digamos, con un momento en el cual se cruza un límite en el marco de una situación que ya podemos decir que es de larga data o que lleva casi 15 años en una escalera descendente, digamos, de profundización de la violencia y de consolidación de las economías delictivas en Rosario. Me parece que en este marco, digamos, hay dos cuestiones. Una primera, digamos, que es respaldar este proceso de pacificación, que es necesario porque la ciudadanía, la gente necesita seguir viviendo, salir a trabajar, hacerlo con relativa tranquilidad, poder recuperar, digamos, una seguridad que permita transitar la vida diaria en mejores condiciones. Ahora, no podemos dejar de pensar esto sin pensar en el trasfondo, ¿no? En que las decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el respaldo de fuerzas federales o incluso de otras provincias, como ha sucedido con la provincia de Buenos Aires, es necesariamente una política, si se quiere, de parche o coyuntural. Y que también nosotros como santafesinos y sobre todo quienes formamos parte de la institucionalidad, tenemos que asumir algunos debates que vienen siendo postergados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, uno principal es qué hacemos con nuestra policía, digamos, qué pasa con la policía de Santa Fe y cuándo nos vamos a animar a emprender un proceso de reforma policial, ¿no? Para que los miles y miles de policías honestos y que quieren trabajar bien y que hacen honor a su uniforme puedan hacerlo con un sistema que los respalde, que les dé las herramientas necesarias, que además los reconozca en términos salariales y de condiciones de trabajo en lo que hacen. Y para esto es necesario discutir cuestiones que hacen a la normativa, que hacen a la estructura del sistema y aceptar que hay un problema de corrupción en la policía. No podemos dejar de ver y de decir que en todas las causas de narcotráfico o en todas las causas vinculadas a las bandas narcopoliciales, barriales que tenemos en Rosario, hay policías involucrados. No podemos dejar de decir que 2 de los asesinatos de estas últimas horas fueron cometidos con balas de la policía de Santa Fe. No quiere decir que lo hayan cometido policías, pero de alguna forma esas balas llegaron a las armas de los delincuentes y esto es necesario esclarecerlo. Y después otra cuestión que para mí es clave, digo, y que creo que no se termina de tomar conciencia, es que la seguridad no se va a construir solamente con políticas policiales, se tiene que abordar desde una mirada de integración social. Y esto es lo que nos dicen las experiencias exitosas de ciudades muy violentas que han logrado salir de esos procesos. Y para eso también es necesario el compromiso de todos los niveles del Estado, pero sobre todo la posibilidad de liderar desde la provincia de Santa Fe una política de Estado que piense en construir una sociedad integrada. Y ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la inversión en políticas sociales algunas, como por ejemplo urbanización de barrios populares, que ha sido largamente abandonada, digamos, por esta nueva gestión del Gobierno Nacional, pero también pensar en las instituciones estatales en el territorio. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los centros de salud? Necesitamos también proteger a los trabajadores públicos, que son quienes están todos los días poniendo la cara. En este marco, nosotros necesitamos que el gobierno de la provincia pueda resolver el problema de la paritaria, porque esto afecta al Estado en todas sus dimensiones. Los policías también van a definir sus salarios en el marco de las paritarias que se llevan adelante, los docentes, los trabajadores de los centros de salud. Si nosotros no empezamos a tener una mirada de que la política estatal en el territorio tiene que fortalecerse y tiene que multiplicarse y que esto se logra con recursos, me parece que también, de alguna manera, vamos a seguir pateando abajo de la alfombra un problema que hoy se puede pacificar, pero que va a volver a suceder. ¿Te parece que el gobierno de Puyaro está como tratando de enfrentar el problema demasiado solo y tendría que abrir el juego y convocar a las otras fuerzas políticas? Estamos a disposición del gobernador para trabajar en la construcción de todas las herramientas que sean necesarias. Yo pienso que algunas son fundamentales, entre ellas las que acabo de mencionar. Lo pienso con este gobierno y lo he dicho en este programa y en todos lados, también con los anteriores, inclusive los que fueron de mi partido político y donde creo que también se fracasó en términos de encontrar un camino para una política de Estado de seguridad pública y democrática. Pero me parece que es importante que esta disposición que tenemos pueda traducirse también en la construcción de esto, de un acuerdo sobre una política de Estado. Y para eso necesitamos trabajo, necesitamos estar sentados en la misma mesa, necesitamos poder poner sobre la mesa las cosas en las que coincidimos y las diferencias que tenemos, pero lograr
un acuerdo, un consenso y una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos de distintos signos políticos y que por más de que lleve algún tiempo le pueda permitir a los rosarinos ver un horizonte más promisorio que el que tenemos hoy. Hablando de debates, hay un debate que va ganando volumen en este último tiempo, que tiene que ver con modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir activamente en el combate al narcotráfico, a través de distintas tareas. ¿Qué opinión sobre ese tema? Mira, la experiencia en los países donde el ejército tomó intervención en el combate de delitos vinculados a la seguridad interior no fue buena, inclusive profundizó la violencia en estos países. El ejemplo más claro es el de México, incluso han habido voces desde el propio ejército, tanto de retirados como personas en ejercicio, que señalan que esto no sería lo más conveniente. Yo personalmente pienso que aparte no es necesario. Me parece que la policía de Santa Fe, como la policía de otras provincias también, pero en este caso en nuestra provincia, junto con las fuerzas de seguridad federales, gendarmería, prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria, la federal, tienen las herramientas necesarias para poder combatir y llevar adelante políticas efectivas. Lo que necesitamos es un plan, una estrategia, que además incorpore con una dimensión más grande otros aspectos, como algunos de los que decíamos recién, pero también es necesario hablar de la justicia. Nosotros necesitamos fortalecer sobre todo la capacidad de acción de la justicia federal en el territorio de Rosario. Hace algunos días se tomó la decisión de acelerar el proceso de modificación hacia un régimen acusatorio, pero lo que hay que preguntarse es quién va a ejecutar, digamos, esas medidas, cuando en Rosario tenemos, creo que aproximadamente 3 fiscales para abordar todas esas tareas, ¿no? Entonces se necesitan los nombramientos, se necesitan recursos, se necesitan repensar también las estructuras judiciales y policiales para un delito que, también hay que decirlo, en todos estos años en los cuales el Estado ha fallado en sus políticas para combatirlo, se ha transformado y se ha fortalecido probablemente, y que entonces el Estado tiene que ir en un proceso acelerado de reconversión y de poder construir las herramientas para combatir esto. Tenemos que pensar también, está la foto de atrás, ¿qué pasa con nuestro sistema carcelario? Todas las las decisiones que se han tomado últimamente, ley de microtráfico, código procesal de menores que se aprobó en la legislatura. Bueno, hay una reforma que se quiere realizar del Código Procesal Penal. Todo esto tiene como resultado una multiplicación de las personas en situación carcelaria. Nuestro sistema carcelario no creció en la misma medida. En los últimos 10 años la población carcelaria se duplicó, y no así la capacidad de instalaciones para que esas personas, tengan su condena y quienes puedan resocializarse lo hagan. Y hoy las cárceles son de alguna manera espacios donde se profundizan y se fortalecen las actividades delictivas. Entonces todo esto me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que pensarlo y hay que asumir desde Santa Fe, creo yo, con este gobierno nacional. Hoy este proceso lo tiene que liderar Santa Fe, lo tiene que liderar quien los santafesinos eligieron para resolver este problema, que hoy es nuestro gobernador, y que entendemos que tiene que tomar la posta en el sentido de una vez por todas poder empezar a dar estos debates y construir estas respuestas. Te llevo al plano nacional. ¿Hacia dónde ves que va el gobierno de Milei después de estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, me parece que está haciendo lo que dijo en campaña que iba a hacer, que es desarticular la acción del Estado y que es construir una economía en la cual sobreviven los poderosos o quienes tienen herramientas para hacerlo. Y me parece que la consecuencia de sus decisiones en materia de políticas económicas está afectando gravemente la calidad de vida de todos los argentinos, ¿no? Que han visto una merma absoluta de sus ingresos, porque no solo tenemos la motosierra en términos de achicamiento de las capacidades del Estado, tenemos la licuadora, que es esta pérdida de poder adquisitivo absoluta de todas las personas que tienen sus ingresos en pesos, y también tenemos otro electrodoméstico más, que esto sirve para graficar las consecuencias de las decisiones económicas, que es la aspiradora, que se están chupando, que se está llevando todo el ahorro y los recursos que los argentinos habían logrado ahorrar en términos de sus economías domésticas, que hoy lo están usando para sobrevivir. Y esto es muy grave en términos de pensar cómo se va deteriorando la calidad de vida. Y necesariamente tenemos que atarlo a lo que estábamos hablando recién, a lo que sucede en Rosario.
una sociedad cada vez más fragmentada, degradada en sus posibilidades de construir un proyecto de vida, van a surgir necesariamente efectos y consecuencias de este tipo, como es la violencia. Quería preguntarte, porque además de ser diputada provincial, formas parte de un movimiento con mucho anclaje territorial. Una de las novedades de este gobierno de Milei, antes en la campaña, fue que logró penetrar en los sectores populares. Lo hemos hablado ya otras veces, ¿no? El cambio de la estructura social, particularmente del mundo del trabajo. Ahora, ¿qué está pasando ahí con el gobierno de Milei? ¿Hay expectativas de que después de esta etapa de penuria puede venir algo mejor? ¿Qué está pasando ahí? Mira, creo que evidentemente las cosas se hicieron muy mal para que hoy Milei sea presidente de la Argentina. Yo, así como soy muy crítica de la política económica de Milei, también soy muy autocrítica de lo que sucedió, no solo en el gobierno anterior, sino durante mucho tiempo, donde quizás muchas veces se equivocó el camino o no se pudo lograr que el Estado realmente sea una instancia a través de la cual los argentinos accedan a una mejor calidad de vida y vean garantizados sus derechos. Entonces me parece que esa falla democrática fue generando una expectativa en una persona que sin dudas rompe los esquemas y que viene a plantear otro tipo de cuestiones, y que esa expectativa sigue todavía existiendo, ¿no? Me parece que después de un periodo muy largo de malestar, hay depositado una cierta esperanza en que pueda venir un proceso mejor. Lo que me parece es que lamentablemente a lo que nos está llevando el presidente es que ese proceso mejor va a venir después de que estemos en el piso, digamos, y necesariamente cuando las condiciones de vida se degradan tanto, cualquier cosa que venga va a poder ser mejor, pero hay cuestiones estructurales que va a ser muy difícil revertir. Lo que pase con nuestra industria, lo que pase con todos los sectores económicos que no sean competitivos internacionalmente, de los cuales Santa Fe tiene muchísimos ejemplos para dar. Lo que pase con el Estado en términos de la garantía de derechos de las instituciones, con las empresas públicas que quieren privatizarse, digo, y el ejemplo, o si se quiere la gráfica, digamos, más contundente, va a ser lo que pase con nuestra moneda, que no es simplemente una simbología, es qué pase con los ingresos de los argentinos, que la enorme mayoría de los argentinos viven, trabajan y desarrollan toda su vida con el peso en la mano. ¿Qué te parece lo más importante, y también incluso lo más urgente, que debería actualizar el peronismo de su set de ideas pensando en este momento? Bueno, como lo hablamos un montón de veces, para mí es muy importante sacando el tema, sí, el tema del trabajo. Eso me parece que es fundamental. Y después, un tema fundamental es el tema del Estado. Obviamente, digamos, hay un Estado que hace mucho tiempo no es eficiente a la hora de garantizar derechos, y por ahí las cuestiones más claras son educación y salud, pero hay otras que también podemos poner sobre la mesa, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo los servicios públicos. Hoy el transporte está en una situación tremendamente crítica, donde sobre todo en las provincias, creo que ahí las administraciones provinciales, y en este caso pienso específicamente en Santa Fe, van a tener que decidir qué tipo de provincia queremos ser, porque no podemos esperar, digamos, que de nación venga una solución que ya se ha dicho que no va a llegar. Y el sistema de transporte público urbano e interurbano está pendiendo de un hilo realmente, digamos, está en un momento crítico en el cual puede incluso desaparecer. Hay regiones de la provincia donde ya se han interrumpido servicios y que probablemente sea difícil que se restablezcan. Entonces me parece que estamos en un momento en el cual desde el peronismo y desde todas las identidades políticas va a haber que repensar y tomar decisiones acerca de cómo queremos que sea el Estado. A mí me gustaría que el peronismo tome esa discusión, por ejemplo, además de la del trabajo, bueno, pensemos qué Estado queremos tener y pensemos también qué peronismo queremos construir, porque a mí me parece que lo que tenemos que hacer es desarrollar un proyecto político para que el peronismo sea una herramienta para una Argentina que se desarrolle, que crezca con igualdad de condiciones y justicia social para todos. Pero necesitamos pensar en Argentina, digamos, en cómo llegamos a ese país, a esa patria que anhelamos y cómo el peronismo puede ser una herramienta para que eso suceda. Lucila, gracias por venir. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.